Buenas noches, hermanos, Buenas buenas noches, papi. noches. Dios les bendiga, hermanos. Nos Amén. alegramos de verdad de poder Gloria a estar Dios. iniciando una semana de estudios. Amén. Para continuar en el estudio de Apocalipsis y de este resumen que estamos haciendo de las batallas escatológicas, pero también un poco de el Israel de hoy. Amén. Estamos escuchando, mis amados hermanos, acerca de esta escalada de violencia que está ocurriendo entre los palestinos de la Franja de Gaza e Israel. Y entonces queremos que nuestro pueblo tenga un concepto, tenga un concepto bíblico. Exacto. Acerca de lo que está sucediendo. Amén. Porque pasan dos cosas. Una, el sensacionalismo. Y la otra también es un concepto, aunque se da en los ámbitos religiosos, pero que no es cristiano, no es bíblico. Amén. Entonces nosotros queremos compartir lo que a nuestro criterio dice la palabra y debe ser nuestra posición respecto de esto. Y entonces inmediatamente después de que terminemos esto, lo de las guerras escatológicas, vamos a entrar a Apocalipsis capítulo 13. Amén. Amén. Oremos para comenzar nuestro estudio hoy. Gracias, Señor. Padre, confiamos en tus promesas, que son verdaderas y que nadie, Señor, se puede interponer entre tu propósito y tu soberana voluntad. Papito lindo, cuando tú declaras algo, se va a cumplir a perfección y hasta en el más mínimo detalle. Y creemos lo que dice tu palabra y queremos confiar en ella y tomar, Señor, también las implicaciones espirituales y prácticas que el creyente debe tener al conocer esto. Como dice el apóstol Pedro, vivir santa y piadosamente y apresurarnos para cumplir tu palabra, porque Amén. El tiempo está cerca. Bendícenos, Señor, y que estos dos resultados sean para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hay dos porciones de la palabra que queremos leer antes de tocar este tema. Hermano, ¿qué fe tienen los líderes de Israel? Desde el movimiento sionista, que estamos hablando ahí a principios de los años 1890 y no sé cuánto, a los 1900. ¿Qué fe tiene esa gente? E incluso el primer ministro actual. Su motivación, ¿verdad? Sus motivaciones. Es gente que se arrodilla a buscar al Señor. Estábamos viendo unos videos y miren el pueblo de Israel alabando a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿En qué motivación? Y recordando siempre que en este momento el único camino, bueno, siempre, pero ahorita estamos en este tiempo de la gracia, donde para llegar al Padre es únicamente a través del Hijo, y la adoración y todo lo que hagamos debe de cumplir lo que Dios demanda. Fíjese, pues, nadie llega al Padre sino por mí. Exacto. Nadie llega en alabanza, llega en oración, llegue para salvación. ¿Cuál es el camino? El Hijo. El Hijo, Jesucristo. Y si yo estoy alabando, pero yo ni creo en el Hijo, e incluso me enojo de que piensen que Jesús es Hijo de Dios. Y es una cosa interesante que mucho cristiano evangélico llega con alguien que tiene la religión, el judaísmo, y les empieza a hablar de Cristo, y ellos lo primero que hacen es molestarse, es enojarse. Esta es la tierra de Jesús, y para ellos están locos. ¿Y quién es Jesús? Sí, amado hermano, nadie llega al Padre sino por mí, dijo Jesús. Así es. Y ahí no está hablando solo de salvación. Todo. No, la puerta de la presencia de Dios, la puerta de la gracia de Dios, la puerta de la misericordia de Dios, solo la abre la fe en Jesucristo. Amén. Y no solo como un gran hombre, no, sino como el que entregó su vida y que se encarnó. Así es. Amén. Y que se encarnó. Ahora, por supuesto, no podemos olvidar el lugar del pueblo de Israel en el corazón de Dios y en los propósitos de Dios. Dos versículos. Y en esa bendición de que el Hijo, el Dios hecho hombre, pues viene de Israel. Correcto. Juan 4:22. Vosotros adoráis
lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y es interesante que Jesucristo. Ahora, ¿por qué dice que la salvación viene de los judíos? O sea, los judíos son los Proveedores. actores y los autores, quiero decir, los autores de nuestra salvación. No. Recordemos que Jesús está hablando con una samaritana. Exactamente. Y entonces le está diciendo, el Mesías no va a venir de los samaritanos. El Mesías viene de Israel, de los judíos, viene de este pueblo. No está diciendo que los judíos traen la salvación al mundo. Y parece que algunos en su cabeza tienen eso. Exacto. Piensan que las bendiciones se las debemos a Israel. No, es un instrumento, pero no es el autor. Exactamente, y en eso es tan preciso pensar en Jesús mismo recordándole a esta mujer que odia a los judíos. A los judíos, y le está diciendo, mira, la salvación viene de ahí. Nosotros, como decías, no es que tenemos que darle adoración a Israel porque de él viene el Mesías. No, pero no podemos quitar tampoco eso. Por mucho resquemor que causen algunas personas, no podemos callarlo porque está en la palabra de Dios, y si está en la palabra de Dios es inspirado, es infalible y debe ser anunciado de esa forma. Y toda la estructura del Antiguo Testamento, exacto, se monta sobre Génesis 12, cuando Dios escoge a un hombre para formar una familia, y de esa familia una nación de la cual va a venir el Salvador. Por eso, y eso es Israel. Todas las naciones serán benditas en la bendición de Abraham. ¿Y de qué está hablando? De la promesa del Salvador. Romanos 9:4. Mire qué interesante. Romanos 9:4. Que son israelitas, de los cuales son la adoración. No, la adopción. La adopción, perdón, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y ahora el 5, y después lo leemos juntos. Mire qué interesante. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Leamos el verso 4. 4 y 5 ahora. Mire pues, son israelitas, de los cuales viene la adopción. Es que ellos fueron adoptados. La gloria. El pacto. La promulgación de la ley. El culto y las promesas. Todo viene de parte de Dios a través de Israel. Ahora mira el verso 5. ¿De quién son? ¿Quiénes? Los patriarcas. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, si usted le lee este versículo a un judío, mire, que practique el judaísmo, le dice, mire, señor judío, mire, es que nosotros los amamos tanto a ustedes por esto que dice la Biblia. Mire, y le lee 9:5, póngalo por favor. Y le lee 9:5, especialmente la segunda parte donde dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Sí, ahí se mueren. Y ahí mata usted a ese hombre que es practicante del judaísmo. ¿Por qué? Porque para él Jesús no es Dios. Exactamente. Es idolatría para ellos eso. Para ellos, nosotros los evangélicos somos idólatras porque tenemos, según ellos, 3 dioses. Exactamente. Parecen testigos de Jehová. Entonces, por eso nosotros hemos dicho muchas veces que no por ser de Israel van a ser salvos, ni porque son de Israel son parte del remanente que Dios guardará. Ahora, como comenzamos diciendo, tienen un lugar. Sin embargo, también ese lugar no les abre automáticamente la puerta del cielo. Esa la abre solo Jesucristo. Y no tampoco a toda la nación, sino a los que personalmente lo reciben como su único y suficiente Salvador. Por eso mismo nosotros tenemos que tener muy en claro como cristianos, como hijos de Dios, cristianos evangélicos, que no todo lo que hace Israel tiene un sello de aprobado por Dios, y que no todas las cosas que ellos digan o hagan deben ser aplaudidas por nosotros. Estamos en un tiempo donde definitivamente hay gente inocente que está muriendo, donde hay personas que están falleciendo que tienen la misma fe que usted y que yo, y por lo tanto no podemos aplaudirle a Israel como el papá le aplaude todo lo que hace
quitarse al bebé. No. No se puede. Entonces, es esa línea fina, esa línea fina, que la marca no una denominación, no el concepto de un pastor, sino la palabra de Dios. Y siempre Dios le pidió a su pueblo que respetara las órdenes que les daba, respetando a la gente, teniendo cuidado de tantas cosas, correcto. y que lamentablemente en este tiempo no se da. Hace unos domingos estudiábamos en la iglesia acerca de indicaciones de Dios para su pueblo al pasar por la tierra de Esaú, por la tierra de Edom. Respeten. Dios les está diciendo, respeten, y por eso no podemos aplaudir. Y Dios le está diciendo que respeten a un profano. Exactamente. A un malcriado. Que les va a hacer cosas malas, que está en contra de ellos. Entonces, con todo eso en mente, debemos de pensar que Israel es el pueblo escogido de Dios, que de ahí viene Cristo en carne, como dice Romanos, pero que no todo lo que hacen es correcto. Perfectamente. Amén. Entonces, hermano, queremos nuevamente establecer este principio bíblico. No todo Israel es de fe. No todo Israel es salvo. Romanos 11:5. ¿Cómo dice Romanos 11:5? Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Dejen el versículo. Subrayen la palabra aún en este tiempo. ¿Qué? Aún en este tiempo. ¿Qué? O sea, quedó un remanente. Hoy no todo Israel es de gracia. Exacto. No. Y Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Son incontables, pero los salvos son un remanente, no son todos. Eso es no son todos. Palabra de Dios. Y no los escojo yo, ni lo escogen los pastores. Es trato de Dios. Soberanía de Dios. Y eso quiere decir que es un trato individual también, como en este tiempo. No es un trato de nación, no hay una nación teocrática en este momento. Hay personas que necesitamos la salvación, pecadores que necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo. Hemos puesto este ejemplo varias veces. Dice, mire usted, yo nací en Guatemala y dicen que no soy guatemalteco. Eso, en la gramática humana, eso no se entendería. ¿Cómo es eso que nació en Guatemala y no es guatemalteco? Entonces, ¿cómo es eso que es de padres guatemaltecos y de raza guatemalteca, nació en Guatemala y dicen que no es guatemalteco? Estructuralmente, desde el punto de vista gramático, no se entendería. Desde el punto de vista sociológico, no se entendería. Sin embargo, eso sí es cierto en el espíritu para los israelitas. No todos los israelitas son escogidos de Dios. Amén. Eso lo dice la palabra y no podemos hacernos un lado de eso. Queremos hacer como un pequeño análisis, no en base a lo que nosotros pensamos, sino en base a documentos acerca de los grandes líderes de Israel. Declaraciones mismas de ellos, ¿verdad? Correcto. Que le pusieron esas palabras en su boca, no, cosas que ellos han dicho, iniciando desde Teodoro Herzl, ¿verdad? 1986 dijo en su diario que él era agnóstico y él es el padre del movimiento sionista. Perdón, hijo, fíjate que yo puse mal. Era 1800, ¿verdad? Sí, en 1800, sí. 1896. Él es el padre, como les decíamos, del movimiento sionista, y que él era el agnóstico. ¿Y qué quiere decir agnóstico? Ni lo niego, ni lo confirmo. Para mí Dios ni está negado, ni está confirmado. Y es judío, y es el padre del movimiento que desencadenó en que en 1948 Israel tuviera el reconocimiento internacional como nación, como un estado. Y aquí hay una cosa bien interesante. ¿Qué motivó el trabajo de Teodoro Herzl? ¿Su fe en Dios, las promesas de la palabra? No, su nacionalismo. Eso es lo que lo motivó. Es que ese es el asunto. Muchos de los líderes más respetados de Israel
y héroes de guerra desde 1948, ¿verdad? Que es cuando se establece Israel. Muchos de ellos se autocalifican como judíos seculares. Judíos seculares. Veamos algunos ejemplos. El primer gobernante del nuevo Estado de Israel y gran héroe de guerra, el primer ministro David Ben-Gurión, decía que su visión era de un nuevo tipo de judío, emancipado de la religión, liberado de la religión, pues, cuyo judaísmo se expresaría en un marco nacional. ¿Y de dónde sacamos esto? Hay un libro que se llama The Making of the State. La creación del Estado. La creación del Estado de la Agencia Judía para Israel de julio de 1998. Ahí él da esta declaración. Un nuevo tipo de judío emancipado. Liberado. Sí. Sin ataduras. Un pollo campero sin carne. Puro hueso. Bueno, casi lo dan así. Hermano, judío es un término que tiene que ver con su fe, judaísmo. Exacto. Pero un judaísmo de fe sin fe. Y oiga, ¿y quién fue? ¿Sabes vos cómo se llama el aeropuerto más importante de Israel? David Ben-Gurión. Exactamente. Y también él habló abiertamente en contra de la práctica de la ley religiosa judía. O sea, no solamente él estaba en un pensamiento, sino que en contra de todo lo demás. Hay un libro que se llama Judaísmo en Israel, las creencias privadas de Ben-Gurión. Y eso en ese libro, en el volumen número 4, que se llama Estudios de Israel, ahí se encuentra. Es de año 1999 el libro. En la promulgación oficial del moderno Estado de Israel en mayo del 48, no hubo ninguna mención de Dios, solo una vaga referencia a la roca de Israel. Mira qué interesante, ¿verdad? Solo una, en la promulgación de la independencia, en su constitución, digamos, aparece solo que dice la roca de Israel, y eso está en Génesis 49, es una expresión de Jacob. Está hablando de Dios como la roca de Israel. Pero fíjate que ellos dicen esto de lo de la roca, dice. Él mismo dice, estamos hablando en nuestra constitución de la roca de Israel, no como una referencia a Jehová, sino como al ímpetu y a la fuerza de roca que este pueblo ha tenido para establecerse. Sacando a Dios totalmente. Bueno, es contradictorio porque varias constituciones de otros países tienen a Dios. Estados Unidos, invocando a Dios, invocando el nombre de Dios. ¿Cuántas? Y la principal debería de ser ellos. Y algunos evangélicos piensan que quizás en mayo del 48 en Israel hubo un gran culto al Señor y hubo un momento de adoración y alabanza. Tratando ellos de sacar el poder de Dios, el nombre de Dios, de ese momento histórico en el cual tienen el reconocimiento de las naciones como una nación nueva. Mira qué interesante Sidlin Aron es uno de los líderes del Partido Laborista. Mira, pues dijo, no puedo firmar, en ese tiempo, en el 1948, no puedo firmar un documento que se refiera a Dios en modo alguno, porque yo no creo en Él. Sí, pues. Y es uno de los signatarios, de los firmantes. Y eso está en el libro que se llama Mi Vida, escrito por Golda Meir, en la página 223. Si usted lo quiere buscar. Mira qué interesante lo que dice. Es que yo no puedo firmar un documento donde diga Dios y todo. Yo no creo en Dios. O sea, no solo fue, se les escapó. No, es que discutieron. Dijeron, no, aquí no metan a Dios en esto. Ahora, ¿estuvo Dios en eso? Por supuesto. Ahora, ¿ellos lo reconocen? No. O sea, amado hermano, no podemos pensar en los líderes de Israel como grandes hombres de Dios, de oración. Dijimos, ¿dónde está Génesis 49, 24. Ahí está esa frase, ¿verdad? ¿Cómo dice? Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca
de Israel, pero cuando eso aparece en la Constitución no están hablando del Dios de Génesis 49, están hablando de la fuerza del país, del poder del país, de la resistencia. Que a mi mente vienen ahorita dos personajes que se llaman La Roca. La Biblia, que nombra a Jehová La Roca, y ese artista que le dicen La Roca. Los signatarios de la Constitución de Israel creen más en el artista La Roca que en Jehová. Mis amados hermanos, no es que estemos tratando de poner en mal a Israel, no. ¿Sabe qué es lo que queremos? Que miremos las cosas como son. Ahora, ¿qué son ellos? Hermano, la salvación viene de ahí. Hermano, de ellos son los patriarcas, la promulgación de la ley, las promesas, escritores de la gloria, y de ahí viene Cristo. Gloria a Dios, pero no de todos, es un remanente. Entonces no podemos, como vos bien claramente decías, aplaudir, apoyar y firmar todo lo que hacen sus dirigentes. Una cosa, hermano, es el Estado de Israel actual, y otra cosa es el Israel de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Y que está en una pausa. El Israel de Dios. Nosotros nos llamamos iglesia de vida. Ahora, amado hermano, que diga, la iglesia de vida se va para el cielo. No. Allá no te van a pedir eso, ¿verdad? ¿Qué iglesia es? No. Para ir al cielo no se necesita carné de iglesia. Se necesita tener a Jesucristo y haberlo recibido como tu único y suficiente Salvador. Esa es la fe, es una fe personal. Papito, mamita, no es tu nana ni tu abuelita la que te va a llevar al cielo. No es tu cultura ni es tu preferencia religiosa. No, es una relación personal con Jesucristo. Y no solo, me gusta Jesús, no. Dale like a Jesús, no. Es, soy pecador. Él murió por mí en la cruz del Calvario y me ofrece hoy su perdón. Me puedo acoger a su muerte sustitutiva. Él sufrió lo que yo tenía que sufrir. Él lo pagó y Él vivió la vida santa que yo no pude vivir nunca. Y ese es el escudo que me va a cubrir el día que llegue a su bendita presencia. ¿Y yo por eso voy a ser un malcriado? No, porque cuando yo recibo a Jesucristo, viene lo que los teólogos de la Reforma llamaban fiducia. ¿Qué quiere decir? El que recibe verdaderamente a Jesucristo pone su fe y su confianza en Jesús de tal manera que su vida cambia. Amén. Seguimos mañana, vamos a orar antes de despedirnos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por esta bendita hora que podemos platicar contigo, Señor, unidos todos tus hijos, orando a ti, Señor, después de oír este tremendo, poderoso estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Señor, por escogernos tú a nosotros, por llamarnos a ser tus hijos, Señor. Y gracias por nuestro amado Salvador Jesucristo, que murió un día en la cruz para limpiarnos, perdonarnos de toda maldad, Señor. Padre, estamos bien agradecidos y conscientes de que Él es el único camino
al Padre. Él es el único camino al cielo, porque Él lo dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, nosotros te agradecemos tanto que Jesucristo viniera a morir, que viniera a salvar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias porque por esa relación que tenemos contigo es que podemos estar orando en este momento. Es por tu sangre poderosa que nos ha limpiado, que tenemos esa entrada al trono de tu gracia. Por eso tú lo dices en tu palabra claramente, Señor, que entremos al trono de tu gracia, que lleguemos ante tu presencia. Señor, gracias por ofrecernos estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, por decir tú en tu palabra que eres nuestro fiel pastor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nosotros te damos toda la gloria a ti, toda la honra a ti, Señor. Y te pedimos siempre tu ayuda, Señor. ¿A quién iremos?, dijo el apóstol Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Necesitamos esa ayuda tuya en cada hogar, en cada familia, en cada necesidad. Necesitamos que tú te manifiestes, Señor amado, que tú bendigas a todos nuestros hermanos, hermanas, jóvenes y niños, aquellos, Señor, que ahora están atravesando por una necesidad, Padre, de salud, de provisión, porque hay necesidades siempre, Padre, y pedimos por esas necesidades de protección, de provisión, de milagros tuyos, Señor. Que tú guardes a cada uno de tus hijos en su trabajo, en su casa, en cada una de las actividades que tenemos que seguir haciendo. Guárdanos, Padre. Danos tu dirección. Danos tu sabiduría y que podamos seguir, Padre, adorándote, exaltándote, Padre, y siempre dándote toda la gloria a ti. Gracias, Padre. Gracias por oírnos. Gracias porque sabemos que tú oyes la oración de tus hijos. Clama a mí, yo te responderé, dices tú. Gracias, papito. Gracias por tus respuestas. Gracias por oírnos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos mañana. Amén.